Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 6, que son los polígonos regulares y el círculo, en su lección número 2, círculos, con el tema tangentes. Con el objetivo de indicar que la tangente a un círculo toca a este en un único punto, indicar que el radio definido por el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Vemos entonces aquí el siguiente ejemplo que nos dice: en la figura que tenemos a la derecha, los segmentos AB y AC son tangentes al círculo O, en los puntos B y C respectivamente. Encontrar la longitud del segmento AB primero. Bueno, primero respondemos ese para después el inciso O. Entonces primero, ¿qué es la longitud del segmento AB? Observamos aquí que nos dan la medida de lo que es el segmento AC y nos dan la medida del segmento CO. Y como son puntos tangenciales estos C y B, entonces con respecto al radio van a ser perpendiculares, ¿sí? Al ser perpendiculares y trazar el segmento desde A hasta O, se nos formarían entonces dos triángulos rectángulos. No sé si los logran observar, los dos triángulos rectángulos que se forman en esta situación, donde el primero sería el triángulo AOC y el otro triángulo es AOB. Nos piden que encontremos el segmento AB. Para esto primero necesitamos encontrar el segmento AO, porque del triángulo AOB lo único que conocemos es el valor del radio, o sea el valor de OB, que es 1 centímetro. Necesitamos otro dato más para poder encontrar ese valor. Por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, en el primer triángulo podemos encontrar AO, y es justamente lo que vamos a desarrollar, ya que esta sería la hipotenusa. Entonces, nos quedaría que los segmentos AC al cuadrado más OC al cuadrado es igual a AO al cuadrado, donde sustituimos los valores de AC, que es raíz de 3 al cuadrado, OC vale 1 al cuadrado, y AO, que es el que nos piden encontrar. Raíz de 3 al cuadrado se tacha con el cuadrado y queda simplemente 3. Entonces sería 3 más 1, que es 4. Como el valor de AO debe de ser mayor que 0, entonces sacamos raíz cuadrada y nos queda simplemente 2, que la raíz de 4 es 2. Una vez que hemos encontrado el valor de AO, ahora sí podemos encontrar el valor de AB utilizando también el teorema de Pitágoras en el otro triángulo, donde sería AB cuadrado más OB cuadrado igual a OA cuadrado. Sustituimos los valores, entonces nos quedaría que es OB, que el radio vale 1, y OA, que lo acabamos de encontrar, que es 2. Donde 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1. Ese 1 está positivo, pasa al otro lado negativo, por lo tanto 4 menos 1 es 3. Y como los valores deben de ser positivos, entonces sacamos raíz cuadrada y nos queda que el valor de AB es raíz de 3. Hemos encontrado entonces la solución al inciso A. Ahora, ¿qué nos dice el inciso B? La medida del ángulo ABO. La medida del ángulo ABO es justamente el ángulo donde está el punto tangencial, por lo tanto ese ángulo vale 90 grados. La medida del ángulo OAC de igual manera es el punto tangencial, entonces también vale 90 grados. Y la medida del ángulo BOC, que BOC sí es el ángulo interno o el ángulo del círculo, que este sí lo tenemos que encontrar de la siguiente forma. Como el cuadrilátero que se forma ABOC es un cuadrilátero, entonces podemos decir que la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 360. Y como ya tenemos los valores que acabo de mencionar, además que conocemos que la medida del ángulo A vale 60, entonces podemos fácilmente encontrar la medida del ángulo que nos hace falta, como sumando cada uno de esos ángulos, que tiene que dar igual a 360. De aquí podemos decir entonces que 360 menos cada uno de esos ángulos nos da justamente la medida del ángulo que andamos buscando. Entonces 360 menos 90 menos 90 menos 60 nos va a dar entonces igual a 120 grados. Y entonces aquí respondemos ya cada una de los valores de los ángulos que nos pedían encontrar. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que nos habla de una demostración de las tangentes a un círculo. Nos dice el ejemplo que las rectas PQ y RQ son tangentes al círculo Q en los puntos R y P respectivamente. Debemos demostrar que los segmentos que se forman desde P y Q y R y Q son congruentes. Para esto entonces recordemos que toda demostración necesita lo que es hipótesis y la conclusión. La hipótesis son los elementos que nos dan respecto a las tangencias y los puntos de tangencia, y la conclusión es justamente los que nos piden demostrar la congruencia entre estos segmentos. Ahora, para poder realizar esta demostración vamos a auxiliarnos de un segmento que sería desde el punto O hasta Q. ¿Por qué? Porque así dividimos esta figura en dos triángulos rectángulos.
y así poder demostrar de que esos segmentos son congruentes al decir que los dos triángulos rectángulos son congruentes. Para esto entonces decimos que vamos a utilizar los dos triángulos POQ y ROQ. De aquí las afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación es decir que los radios ¿sí? son congruentes, o sea los segmentos OP y OR son congruentes entre sí por ser radios del círculo. Ahora hay que decir con respecto a los ángulos que valen 90, ¿verdad? Entonces decimos que la medida del ángulo OPQ y ORQ son igual a 90 por hipótesis y por la propiedad de tangencia. Ahora, ¿qué nos falta decir? El segmento que acabamos de crear. Ese segmento, como está en los dos triángulos, podemos decir que eso es congruente consigo mismo y así decimos entonces que es por congruencia del mismo segmento. Ahora, tenemos ya que es un triángulo rectángulo, tenemos dos lados, tenemos la hipotenusa que es OQ y tenemos un cateto que es OP y OR respectivamente. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes por los pasos 1, 2 y 3 y por el criterio de congruencia de hipotenusa cateto de triángulos rectángulos. De esta manera decir que los dos segmentos QP y RQ son congruentes entre sí por lo que es correspondencia de lados de los triángulos congruentes en el paso 4. De aquí entonces decimos que de un punto que está ubicado fuera del círculo se pueden trazar dos rectas que son tangentes a un círculo. Además que estos no forman dos segmentos que son congruentes entre sí. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.